Listo, chicos. Hacemos un breve repaso mientras sus compañeros se terminan de unir a la clase. Entonces, empecemos. Todos pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Por favor, me confirma. ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla todos? Listo. Entonces, algo muy rapidito. Gracias, Gabriel. Algo muy rápido. ¿Ya? Habíamos nosotros hablado acerca de las celdas galvánicas. Habíamos dicho que las celdas galvánicas forman parte del capítulo de electroquímica. La electroquímica era aquella parte de la química que se encargaba de ver las relaciones que existían entre la energía química y la energía eléctrica. La semana pasada nosotros ya habíamos trabajado a la electrólisis y ahora estamos viendo a las celdas galvánicas. Las celdas galvánicas eran dispositivos en donde tú aprovechas la energía química, una reacción redox espontánea para producir energía eléctrica. Era un proceso espontáneo. Las celdas galvánicas van a tener que aprovechar esta energía eléctrica de las reacciones redox siempre y cuando tú tengas un circuito externo por donde pueda pasar la electricidad. Pero si no tienes este circuito externo, entonces la reacción química ocurre dentro del mismo recipiente. Como por ejemplo, si yo colocaba una barra de zinc sobre en una solución de sulfato de cobre, entonces la reacción iba a ocurrir dentro de este mismo sistema y no iba a aprovechar el flujo de electrones. ¿Qué es lo que le estaba ocurriendo a la barra de zinc? Se oxidaba, perdía electrones. Y esos electrones eran capturados por el cobre y el cobre se reducía y por lo tanto se empezaba a depositar sobre la barra de zinc. ¿Ya? Ahora, ¿qué elementos tiene una celda galvánica? Una celda galvánica estaba formada por una media celda, otra media celda, dos medias celdas, ¿ya? Que hacen en conjunto a la celda galvánica, a la celda voltaica o simplemente pila, ¿ya? Y en cada media celda tú ibas a encontrar a un electrodo sumergido en una solución, un electrodo sumergido en una solución, que son muy electrolíticas. Vas a tener un cable externo, ¿no? Que une a estos dos electrodos y vas a tener a un puente salino. Recuerda que el puente salino cumplía con tres funciones. La primera función era evitar el contacto mecánico entre estas dos soluciones, mantener el contacto eléctrico, funcionaba como si fuera un interruptor, lo sacabas, ya no funcionaba, lo colocabas, volvía a funcionar, y además ayudaba a mantener la neutralidad eléctrica, lo que significaba es que como aquí se acumulaba carga positiva, parte de los iones positivos del puente salino viajaban, o perdón, los iones negativos viajaban para neutralizar a esta carga positiva. Y como acá se acumulaba carga negativa, entonces los iones positivos viajaban para neutralizar esta carga. Dentro del puente salino, tú lo que ibas a encontrar era una sustancia típicamente en gel, ¿ya? Que contenía un electrolito muy fuerte, nitrato de sodio, nitrato de potasio, cloruro de amonio, cloruro de sodio. El tema es que esta solución ayudaba a que se mantuviera la neutralidad eléctrica entre ambas semiceldas, ¿ya? Ahora, en esta media celda, que era la celda de cobre, nitrato de cobre y sin sulfato de zinc, ¿qué es lo que observaba? ¿Te acuerdas? Pasaba que el zinc perdía masa, el cobre ganaba masa y el potencial generado entre la celda era igual a 1,10 voltios. Si el zinc perdía masa, significa que en esa media celda estaba ocurriendo la oxidación. Si el cobre ganaba masa, es porque de alguna manera el ion cobre que estaba en la solución empezaba a depositarse en la barra, ¿cierto? En la barra de cobre. Y el flujo de electrones obviamente iba del electrodo de zinc al electrodo de cobre. ¿Ya? Entonces, esas eran las observaciones experimentales que habíamos hecho. ¿Cómo representábamos a esta celda? Tú acuérdate, a la izquierda escribes lo que pasa en el ánodo, a la derecha escribes lo que pasa en el cátodo. ¿Ya? Entonces, vas a tener izquierda ánodo, derecha cátodo. Y esta barrita significaba un límite de fase. Por ejemplo, aquí hablamos del sólido y acá solución. Sólido, solución. Y esta doble barra nos representaba al puente salino. Ya acuérdate que el puente salino cumplía con las funciones que ya te había mencionado anteriormente. ¿Ya? La otra celda que habíamos analizado era la celda de cobre, nitrato de cobre y plata, nitrato de plata. Aunque acá lo que habíamos visto en que en vez de nitrato de cobre había sulfato de cobre. Al final es lo mismo porque vas a tener el mismo efecto. ¿El efecto cuál va a ser? Vas a observar
Primero, que la masa del electrodo de cobre disminuye. Chicos, si la masa del electrodo de cobre disminuye, significa que ¿qué está pasando en ese electrodo de cobre? ¿Oxidación o reducción? Si la masa del electrodo de cobre disminuye, ¿qué está pasando ahí? ¿Oxidación o reducción? Oxidación. Excelente, Sebastián. Si ahí está disminuyendo la masa del electrodo de cobre, significa que ahí está ocurriendo la oxidación. Mientras que el electrodo de plata aumenta su masa, significa que en el electrodo de plata está ocurriendo la reducción, ¿ya? Y además, la diferencia de potencial generado es de 0,462 voltios. Entonces, esas serán las observaciones experimentales que vamos a encontrar nosotros ahí. ¿Y cómo representábamos a esta celda? Izquierda ánodo, derecha cátodo, ¿ya? Acuérdate que la barrita te representaba el límite de fase y esto me representaba al puente salino, ¿ya? Ahora, si hacemos el análisis de lo que está ocurriendo en ambos casos, y por ahí ya me mencionaron inicialmente, ¿qué es lo que podemos encontrar? Primero, si analizamos al zinc frente al cobre, el zinc se oxida y el cobre se reduce. Entonces, pregunté, ¿quién tiene más facilidad para la oxidación? ¿El zinc o el cobre? ¿Quién tiene más facilidad para la oxidación? ¿El zinc o el cobre? Vamos chicos, rapidito. ¿Quién tiene más facilidad? El zinc. Excelente, Camila. Perfecto. El zinc tiene más facilidad para la oxidación. Y si tenemos nosotros aquí a la barra de cobre y a la barra de plata, vimos que el cobre se oxida y la plata, acá ocurre la reducción. Entonces, ¿quién tiene más facilidad para la oxidación? ¿El cobre o la plata? Vamos chicos, ¿cobre o plata? ¿Quién tiene más facilidad para la oxidación? ¿El cobre o la plata? Oye, ¿lo estás viendo? ¿Quién tiene más facilidad? Excelente, muy bien, el cobre. El cobre tiene mayor facilidad para la oxidación. Entonces, si yo reviso zinc, cobre y plata, ¿quién se oxida con mayor facilidad? El zinc. Luego viene el cobre y por último la plata. Y por eso te mencioné que a la plata se le considera un metal noble porque difícilmente se va a oxidar. Lo mismo que ocurre de repente con el oro, lo mismo que ocurre con el platino, que son sustancias o son metales que difícilmente se van a oxidar frente a otros metales. ¿Está bien? Ahora, con respecto a la facilidad para la reducción, fíjate, mira, aquí el ion plata se está reduciendo más fácilmente que el ion cobre. Pero aquí el ion cobre se reduce más fácilmente que el zinc. Entonces la conclusión a la que podemos llegar es la siguiente, que el ion plata se reduce más fácilmente que el ion cobre, pero el ion cobre se reduce más fácilmente que el ion zinc. Ellos van a sufrir reducción, el ion plata, el ion cobre y el ion zinc. Pero ¿quién se reduce con mayor facilidad? El ion plata. Luego, ¿quién sigue? El ion cobre. Y por último, el ion zinc. Esto es muy importante, chicos, que lo entiendan. ¿Por qué razón? Porque esto es tal vez lo que más viene en examen de admisión y en lo que más da vuelta el examen de admisión, sobre todo para exámenes de admisión única. ¿Ya? ¿Qué es lo que vas a encontrar? Vas a encontrar que con respecto a la facilidad para la reducción, el ion plata se reduce más fácilmente que el cobre y el cobre más fácilmente que el zinc. Este es el orden para la facilidad de reducción. Y con respecto a la facilidad de oxidación, el zinc se oxida más fácilmente que el cobre y el cobre más fácilmente que la plata. ¿De dónde hemos llegado nosotros a esta conclusión? De lo que hemos observado experimentalmente en las láminas anteriores. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, una de las primeras conclusiones, si yo te pregunto, oye, tengo tres metales, tengo el cobre, la plata y el cobre, plata y zinc. ¿Cuál de ellos se oxida con mayor facilidad? Tengo tres metales, zinc, plata y cobre. ¿Cuál de ellos se oxida con mayor facilidad? El zinc, claro, el zinc se oxida con mayor facilidad. Ahora te digo, tengo tres iones, el ion plata, el ion cobre y el ion zinc. ¿Quién de ellos se reduce con mayor facilidad? ¿Cuál de ellos se reduce con mayor facilidad? ¿Plata, cobre o zinc? La plata, excelente, ¿ya? Pero no la plata como plata metálica, sino como ion plata. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Si yo tengo metal, el metal como tal se oxida. Pero si yo hablo de la reducción
la reducción no es para el metal, sino la reducción es para el ion metálico, ¿ya? Por favor, tengan bastante cuidado con eso porque eso es en lo que muchos alumnos se confunden en el examen de admisión y terminan malogrando una pregunta que suele ser muy, muy sencilla de resolver, ¿ya? Entonces, veamos acá. Si continuamos, vamos a observar dos cosas, ¿ya? Hasta acá yo quería tener esto como objetivo. Quería que entiendas, ¿ya? Cuál de ellos se oxida con mayor facilidad, cuál se reduce con mayor facilidad y que sepas cuáles son los componentes de una celda galvánica. Espero que ya te esté quedando más o menos claro, ¿ya? Lo vamos a seguir repasando. Y cuáles eran los componentes de la celda galvánica y qué función cumplía ahí el puente salino. ¿Una celda galvánica siempre, siempre, siempre debe tener puente salino? ¿Sí o no? ¿Una celda galvánica siempre, siempre, siempre debe tener puente salino? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Habla. ¿Qué dices? No. ¿Por qué? Porque si no está el puente salino, puedo utilizar la membrana semipermeable, ¿te acuerdas? Esa membrana semipermeable permitía el flujo de iones, pero no permitía el flujo de electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Si es que tú no encuentras la doble barra, ¿ya? En la notación de celda no significa de que esté mal, sino que posiblemente no hay puente salino, pero sí hay una membrana semipermeable, ¿ya? Entonces, eso lo debes considerar. Ahora, otro punto que quería que observaras es este. Mira, aquí entre el zinc y el cobre se está generando una diferencia de potencial de 1,10 voltios. Y aquí entre el cobre y la plata se está generando una diferencia de potencial de 0,462 voltios, ¿no? 460 voltios. Entonces, chicos, el voltímetro lo que me mide es la diferencia de potencial. O sea, el potencial de uno menos el potencial del otro. Acá me mide el potencial de uno menos el potencial del otro. Pero yo no tengo manera de saber, ¿ya? Cuál es el potencial de él, o de él, o de él, o de él, a menos que tenga yo un electrodo de referencia. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, acá yo tengo 0,462, puede ser de que él sea 5 y el 5,46. Por eso la diferencia me da 0,46. No sé si me dejo entender, ¿no? Si él vale 10, él valdría 10,46. Por eso la diferencia me da 0,46, ¿no? Si aquí es 1,10 es porque de repente esto es 4 y esto es 5,1. 5,1 menos 4 me da 1,10. O sea, puede ser cualquier valor el potencial de él, el potencial de él, el potencial de él o el potencial de él. No hay forma de cómo saberlo. ¿Por qué? Porque el voltímetro lo único que me está midiendo es la diferencia de potenciales entre ambos electrodos. Para poder tener un valor de referencia, lo que se hace es utilizar al electrodo estándar de hidrógeno, ¿ya? El electrodo estándar de hidrógeno o electrodo normal de hidrógeno es un electrodo de referencia. ¿Por qué? Porque en las celdas anteriores nosotros lo que hemos medido es la diferencia entre los potenciales de dos electrodos. Pero si yo quiero saber el potencial de cada electrodo, lo único que podría hacer es tomar un electrodo de referencia. ¿Y quién es mi electrodo de referencia? El electrodo normal de hidrógeno o el electrodo estándar de hidrógeno. Este electrodo estándar de hidrógeno, ¿de qué cuenta? Mira, tienes una barrita de platino, que acuérdate que es un metal bastante, bastante noble, que se oxida con mucha dificultad, ¿ya? O se reduce también con mucha dificultad, ¿ya? Que está sumergido en una solución de ácido, típicamente ácido clorhídrico de concentración 1 molar, ¿ya? Y acá tienes un cablecito también de platino y inyectas hidrógeno a la presión de una atmósfera, ¿ya? Esto se conoce como el electrodo estándar de hidrógeno. El electrodo estándar de hidrógeno o electrodo normal de hidrógeno viene a ser una semicelda que contiene un ácido fuerte, típicamente ácido clorhídrico de concentración 1 molar, se inyecta gas hidrógeno a la presión de una atmósfera y tu electrodo es un electrodo de platino, ¿ya? Y las condiciones estándar, ¿a qué hacen referencia? A que son sustancias completamente puras, que la concentración vale 1 molar, que la presión vale 1 atmósfera y que la temperatura es 25 grados Celsius. Bajo esas condiciones, ¿ya? Este electrodo estándar de hidrógeno le vas a asignar un potencial de 0 voltios, ¿ya? A este electrodo de hidrógeno le asignas un potencial de 0 voltios, ya sea como cátodo o ya sea como ánodo. Profe, no entiendo. Ya, mira,
Si el electrodo de hidrógeno funciona como cátodo, ¿qué debe pasar? ¿Oxidación o reducción? Te creo. Como cátodo, ¿qué debería ocurrir en ese electrodo? ¿Oxidación o reducción? Vamos, chicos, ¿qué debe pasar? ¿Oxidación o reducción? Se actúa como cátodo. Excelente, Sebastián. Reducción. Muy bien, Nicole. Excelente, Justin. Claro. ¿Por qué? Cátodo, reducción, ánodo, oxidación. Entonces, lo que debe ocurrir es una reducción. Entonces, el ion hidrógeno se reduce a hidrógeno gaseoso. Entonces, ¿qué significaría? Significaría que observarías burbujitas de gas hidrógeno adicionales que se están formando acá, porque el ion hidrógeno está formando hidrógeno gaseoso. ¿Y cuánto valdría su potencial? Cero. ¿Por qué? Porque mantengo el hidrógeno a la concentración de 1 molar y a la presión de una atmósfera el hidrógeno gaseoso. Y si funciona como ánodo, sería el proceso opuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que el hidrógeno gaseoso, ¿ya?, se coloca sobre el electrodo y forma iones hidrógeno, ¿correcto? Y estos iones hidrógeno hacen que la solución tenga una solución de carácter ácido, ¿ya? Entonces, esto viene a ser el electrodo estándar de hidrógeno. Profesor, ¿y para qué sirve eso? Bueno, sirve para lo siguiente. Otros electrodos estándar es el electrodo de plata, cloruro de plata, y el electrodo de calomelanos, ¿ya? Que tiene mercurio, cloruro de mercurio 1, ¿ya? Cuando tú tienes al electrodo estándar de hidrógeno acá, chicos, yo te creo, ¿cuánto vale el potencial del hidrógeno? El potencial del electrodo estándar de hidrógeno, te creo, en voltios. ¿Cuánto vale el potencial del electrodo estándar de hidrógeno? ¿Cuánto vale el potencial del electrodo estándar de hidrógeno, chicos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Cero, claro. Lo acabamos de ver. El potencial del electrodo estándar de hidrógeno vale cero. O sea, este electrodo, esta media celda, tiene un potencial de cero. Y yo no sé cuánto es el potencial de esta celda, pero mira lo que te está marcando el voltímetro. ¿Cuánto te marca el voltímetro? A ver, dime, ¿cuánto ves en el voltímetro que te está marcando? ¿Cuánto te marca? Oye, lo estás viendo ahí. ¿Cuánto está marcando el voltímetro? Está marcando 0,34 voltios. Muy bien, Adriano, perfecto. 0,34 voltios. Entonces, si el voltímetro te está marcando 0,34 voltios y esto vale 0, pregunta, ¿cuánto vale el potencial del electrodo de cobre? Te recontracreo. Si esto vale 0 y el voltímetro me está marcando 0,34, ¿cuánto es el potencial? Muy bien, perfecto, Nicole. Excelente, Sebastián. Porque les dije que el voltímetro lo que te mide es la diferencia entre esto y esto. Y como él vale 0 y él me está marcando 0,34, significa que el electrodo de cobre debe tener un potencial de 0,34 voltios. Entonces, así tú puedes definir que el potencial del electrodo de cobre es ese de ahí. Si tú ves en la reacción global, que es la que está pasando acá, en esa reacción global, ¿qué es lo que observas? El potencial de la celda vale 0,34, pero como el potencial del hidrógeno vale 0, entonces el potencial del cobre, ¿cuánto tiene que ser? 0,34. ¿Sí? Ahora, ¿qué le está pasando al cobre acá? Lo que le está pasando al cobre es una reducción. Por lo tanto, el electrodo o la notación de la celda va a ser esta de acá. A la izquierda el ánodo, a la derecha el cátodo, ¿ya? Izquierda ánodo, derecha el cátodo. Fíjate, acá tú colocas platino, barrita, hidrógeno, barrita, hidrógeno, ion hidrógeno con doble barrita. Profe, pero anteriormente no era así. Claro, anteriormente viste solamente que eran dos, ¿cierto? Porque habían solamente dos fases. Pero ahora vas a encontrar tres fases. ¿Cuáles son esas tres fases? Sólido, platino, hidrógeno gaseoso, gas, e ion hidrógeno, concentración molar, acoso. Son tres fases. Por eso es que colocas tres barritas. Y a la izquierda, ¿a quién colocabas? ¿Te acuerdas? ¿Quién iba hacia la izquierda? ¿Quién va a la izquierda? ¿A la izquierda quién va? ¿El? ¿A la izquierda quién va? ¿El ánodo o el cátodo? Oye, habla. ¿Quién va a la izquierda? ¿El ánodo o el cátodo? Muy bien, Nicole. Excelente. Va el ánodo. Izquierda, ánodo, derecha, cátodo.
Profe, entonces, ¿el platino es el ánodo? Sí, claro, porque en el platino es el que está ocurriendo la reacción. Fíjate, se está formando hidrógeno gaseoso, acá, ¿no? Perdón, el hidrógeno está burbujeando. Entonces, el platino viene a ser el ánodo, ya en la superficie donde está ocurriendo el proceso. Entonces, eso ocurre en el ánodo y esto ocurre en el cátodo. ¿El potencial de la celda cuánto vale? 0,34. ¿Y qué le está pasando al cobre? El cobre se reduce. Por lo tanto, este potencial que tú ves acá se conoce con el nombre de potencial estándar de reducción. ¿Por qué, profesor? Porque lo que tú estás viendo acá es una reducción. El cobre pasa desde +2 hacia 0. De 2 a 0, acuérdate que hay una reducción. Por lo tanto, el potencial se llama potencial estándar de reducción. Se puede representar de esta manera o se puede representar de esta otra manera. En los ejercicios, ¿ya? En las preguntas, tú vas a encontrar que te lo van a dar así o te lo van a dar de esta manera. Significa exactamente lo mismo. Y acá hay un tema que lo vamos a corregir de una vez. ¿Ya? Esto acá te dice que es el potencial de oxidación, pero no es potencial de oxidación, sino esto es potencial de reducción. ¿Ya? Para que quede bonito. Listo, entonces volvemos. Chin, 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 chin. Acá. ¿Ya? Fíjate, tú vas a tener que este potencial se llama potencial estándar de reducción. ¿Por qué se llama potencial estándar de reducción? Porque el cobre, tú estás viendo que le ocurre una reducción. Ahora, cuando tú ves la bolita aquí arriba, significa que está en condiciones estándar. Chicos, ¿qué eran condiciones estándar, te acuerdas? Condiciones estándar o condiciones normales. Era hablar de temperatura, 25 grados Celsius, concentración, 1 molar, presión, 1 atmósfera. ¿Ya? Eso es para celdas galvánicas, condiciones normales o condiciones estándar. ¿Ya? Ahora, la siguiente celda que vamos a ver es la celda de zinc con el hidrógeno, ¿ya? Lo que vamos a observar aquí, más bien, es que el zinc pierde masa. Chicos, si el zinc pierde masa, ¿qué significa? ¿En él qué está ocurriendo? ¿La oxidación o la reducción? Si el zinc pierde masa, ¿qué significa? ¿En él qué está ocurriendo? ¿Oxidación o reducción? Chicos, el zinc está perdiendo masa. ¿Qué pasa con él? ¿Oxidación o reducción? Oxidación, claro, está ocurriendo una oxidación. El zinc se está perdiendo masa, se está oxidando, ¿ya? Por lo tanto, los electrones, ¿cómo fluyen? Fluyen desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Cuánto vale el potencial de este electrodo, chicos? Del electrodo de hidrógeno. ¿Cuánto vale el potencial del electrodo de hidrógeno? ¿Cuánto vale el potencial del electrodo de hidrógeno? Oye, potencial del electrodo de hidrógeno, ya lo hemos discutido un montón. Cero, claro. Si el potencial del electrodo de hidrógeno vale cero, el voltímetro me está leyendo 0,76, pregunta, ¿puedo conocer el potencial del zinc? ¿Sí o no? Claro, el potencial del zinc, Adriano, vale 0,76 voltios. ¿Por qué? Porque tú acuérdate que el voltímetro te mide la diferencia entre estos dos puntos. Como él vale 0 y esto me está marcando 0,76, significa que el potencial del zinc vale 0,76 voltios. Por eso esto se llama electrodo estándar de hidrógeno, electrodo normal de hidrógeno, porque es un electrodo de referencia. Como él, tú le asignas ya un valor de 0, cualquier valor que tú veas aquí en el voltímetro es el potencial del otro electrodo. Acá, en la reacción global, lo que está ocurriendo es que el potencial de la celda, de toda esta celda, vale 0,76, es lo que lee el voltímetro. Y como el potencial del hidrógeno vale 0, entonces el potencial del zinc vale 0,76. Pero como acá al zinc lo que le está ocurriendo es una oxidación, mira, pasa desde 0 hasta +2, entonces a él se le va a llamar potencial estándar de oxidación. ¿Por qué? Porque él se está oxidando. ¿Ya? Entonces, la representación de tu celda, ¿cuál sería? Izquierda ánodo, derecha cátodo.
¿Quién está funcionando como ánodo en esta ocasión? En esta ocasión, el zinc está funcionando como ánodo, por eso lo colocas hacia la izquierda. ¿Qué significaba una barrita, chicos? ¿Qué significaba la barrita? ¿Qué significaba la barra? ¿La barra qué significaba? Límite de fase. Límite. Cambio de fase, no. Límite de fase. ¿Ya? El límite. O sea, si por ejemplo yo tengo aquí una barrita es porque esta es una fase sólida y esta es una fase líquida, acuosa o gaseosa. No hay un cambio de fase, sino es el límite de una fase. ¿Ya? Es como si tú tuvieras de repente agua dentro de una botella, ¿no? La pared de la botella está separando ¿qué cosa? El agua del aire que está afuera, ¿cierto? Entonces, por eso se le llama límite de fase. Está separando una fase de la otra, ¿ya? Y la doble barrita, ¿qué significaba? ¿Qué era la doble barra, chicos? Puente salino. Muy bien, Nicole. Excelente. Estrellita para ti. Entonces, la doble barra significaba el puente salino, ¿ya? Ahora, importante. Si yo voy a representar al zinc, ¿qué le está pasando al zinc, muchachos? El zinc pasa desde 0 hasta +2. Oxidación. Por lo tanto, a este potencial se le llama potencial estándar de oxidación. ¿Cuánto vale el potencial estándar de oxidación? 0,76. Te lo pueden mostrar así, como está ahí, o te lo pueden mostrar así, de esta manera. El zinc barrita, zinc +2, potencial estándar de oxidación. Ahora, esto siempre ha traído problemas a nivel de preguntas, a nivel de química general. ¿Ya? Antes había mucho desorden, pero ¿ya? Se tomó como referencia o se tomó como un acuerdo, vamos a llamarlo así, que los potenciales siempre se representen como potenciales estándar de reducción. ¿Por qué? Porque antiguamente, por ejemplo, los libros te mostraban indistintamente potenciales de oxidación o potenciales de reducción, ¿ya? Tú tomabas un libro y al autor se le ocurría poner una tabla de potenciales estándar de oxidación. Y otro autor se le ocurría poner potenciales estándar de reducción. Entonces no había un orden, porque cuando empezaban a discutir, algunos hablaban de potenciales de oxidación, otros hablaban de potenciales de reducción y era un desorden tremendo. Entonces, con el tiempo ya se ha llegado a un acuerdo de que solamente debe haber potenciales estándar de reducción. Y es el mismo método o es la misma forma que asume el examen de admisión. Ojo, importante esto, chicos, ¿ya? Por favor, tengan bastante cuidado. Ustedes pueden ver en los libros de las academias preuniversitarias que ponen muchas cosas, hay mucho desorden. Para examen de admisión, lo más importante es que tú seas ordenado, ¿ya? Si tú haces las cosas ordenadamente, los ejercicios te van a salir recontra rápido, pero tienes que seguir un orden, y como ya te dije anteriormente, no te distraigas en cosas que no vienen en admisión. En admisión, para celdas galvánicas, debes ordenar todo como potenciales estándar de reducción. Profe, pero si debo ordenarlo y usted lo está desordenando porque dice oxidación. No, no, no. Lo que yo estoy haciendo acá es mostrarte, ¿ya? Que la manera de deducir esto es fijándote que él es el potencial estándar de oxidación, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos viendo que como el zinc se oxida, este es el potencial estándar de oxidación, Hb. ¿Y cómo debería representarse? De esta manera, acá. Pero si yo quiero colocarlo en tablas, o si yo quiero dártelo como dato, la idea es dártelo como potencial estándar de reducción. Y para que esto sea una reducción, ¿qué debo hacer? Invertirlo. ¿Por qué? Porque si yo lo veo así como está acá, es una reducción. Yo no lo quiero, perdón, es una oxidación. Yo no lo quiero como oxidación. Yo lo quiero como reducción. Entonces, ¿qué hago? Invierto el proceso. Y al invertir el proceso, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar esto, fíjate. Esto te va a quedar. El zinc más dos electrones me da zinc. ¿Y qué va a pasar cuando yo invierto este proceso? El potencial deja de llamarse potencial estándar de oxidación y ahora se va a llamar potencial estándar de reducción. ¿Por qué? Porque es una reducción. Y como yo invertí el proceso, lo que va a ocurrir es que el signo se invierte. ¿Ya? El signo se invierte. Si aquí era positivo, entonces el signo ahora va a ser negativo. Ese va a ser el cambio. Profe, y en el electrodo de hidrógeno, si yo invierto, no va a pasar nada, pues porque como él es cero, no existe más cero o menos cero. No, acá está mal que sea más cero, no existe más cero o menos cero, es simplemente 0 voltios. Pero en el caso de si tiene un valor numérico, ¿ya? Sea positivo o negativo, cuando tú inviertes el sentido de la reacción,
también se invierte el potencial. Si yo lo veo como una reducción, se llama potencial estándar de reducción. Y al invertirlo, se va a llamar potencial estándar de oxidación, pero con el signo opuesto. Lo que ves acá. Si el zinc tú lo ves como una oxidación, a él se le va a llamar potencial estándar de oxidación. Y si invierte el proceso, deja de ser una oxidación y se convierte en potencial estándar de reducción y cambia el signo. Y si lo quieres expresar de esta manera, igualito, no hay problema. De zinc más 2 hacia zinc, te queda esto. Y, qué bueno que nos salió este error. Vamos a corregirlo. Acá debería ser esto. Ya no debería llamarse oxidación, sino reducción. Excelente, qué bueno. Eso es lo bueno que cuando lo tenemos en vivo. Ya. Chan, 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 chin, 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 ya está. Listo. Entonces, ahí se va a llamar potencial estándar de reducción. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ya. Ahora, importantísimo, chicos. De lo que nosotros hemos trabajado hasta el momento, ¿ya? ¿Qué hemos encontrado? Hemos visto que la plata tiene un potencial estándar de 0,8 voltios, el cobre 0,34 voltios y el zinc menos 0,76 voltios. Profe, ¿qué sí? ¿Y dónde hemos visto eso? Bueno, lo hemos visto acá, mira. ¿Ya? Si no me crees, hombre de poca fe, mira, acá. Para el caso del cobre, ¿cuánto vale su potencial? Vale 0,34 voltios, ¿no? Es el potencial estándar de reducción del cobre, ¿ya? Si lo hacemos para el caso del zinc, su potencial estándar de reducción, ¿cuánto vale? Vale menos 0,76 voltios, ¿ya? Y en el caso de la plata se deduce, ¿ya? ¿Por qué se deduce? Porque tú acuérdate que cuando tú tenías el potencial del cobre con la plata, ¿cuánto te leía el voltímetro? Te creo, ¿ah? Te creo, a ver si tienes buena memoria. Cuando teníamos a la celda de cobre con plata, ¿cuánto me leía el voltímetro? Te creo. Eso me va a indicar si tienes buena o mala memoria, o si estuviste atento o no estuviste atento. ¿Cuánto leía el voltímetro? ¿Cuánto leía el voltímetro? ¿No te acuerdas? Ya, el voltímetro leía 0,46 voltios. ¿Ya? Y como leía 0,46 voltios y la plata se reducía, entonces, si a este valor le resta 0,34, te debe dar 0,46. Para que eso pase, el potencial de la plata tiene que ser 0,8 voltios. ¿Ya? Entonces, ese es el potencial estándar que va a tener la plata. A lo que quiero llegar es a esto. Lo que tú tienes que hacer en el examen de admisión siempre va a ser ordenar los potenciales de reducción. Si a ti te lo muestran como oxidación, todo conviértelo a reducción, todo, y ordénalo de mayor a menor. ¿Ya? Eso es lo más importante, eso es lo primero que tienes que hacer. Profe, en mi academia me han enseñado con potenciales de oxidación, olvídate, así no viene en el examen de admisión. En el examen de admisión, todo como reducción. Si te lo han enseñado como oxidación, tú ahora lo que vas a hacer es, lo ves como oxidación, todo ve transformándolo a reducción y resuélvelo de la manera que vamos a ver acá. Porque así es como lo vas a ver en el examen de admisión, así es como te lo van a enseñar dentro de la universidad. Todo con potenciales de reducción. Potencial de reducción del ion plata, cobre, hidrógeno o zinc más 2. ¿Cuánto vale su potencial? 0,80 voltios, 0,34 voltios, 0 voltios, porque acuérdate que el hidrógeno es el electrodo de referencia, y para el zinc, menos 0,76. ¿Ya? Potencial positivo significa que el proceso ocurre, ¿ya?, de manera espontánea en el sentido que está escrito. Positivo significa que ocurre espontáneamente en el sentido que está escrito. Profe, no entiendo. Ya, mira, ¿qué significa 0,8 positivo y 0,34 positivo? Significa que este proceso, o sea, la reducción de la plata y la reducción del cobre, ocurre espontáneamente, así como lo ves. O sea, espontáneamente el ion plata se reduce y el ion cobre también se reduce. ¿Ya? Entonces, si esto es negativo, ¿qué significa? Que esto espontáneamente no ocurre. O sea, el zinc espontáneamente no se va a reducir. Más bien lo que le va a pasar al zinc es que espontáneamente se va a oxidar. ¿Por qué? Porque si tú inviertes este potencial, esto se convierte en positivo. Entonces significaría que la oxidación del zinc es un proceso espontáneo. ¿Y ocurre sí o no? Sí. Mira, yo te reto
a que tú te consigas un poco de ácido, el que seas, y dejes caer una barrita de zinc sobre el ácido, ¿ya? Si dejas caer una barrita de zinc sobre el ácido, vas a observar cómo el zinc empieza a generar efervescencia, genera hidrógeno. ¿Por qué? Porque espontáneamente el zinc se está oxidando, está perdiendo electrones y esos electrones los está ganando el ion hidrógeno del ácido para formar hidrógeno gaseoso. Entonces eso te revela de que el zinc se oxida con facilidad y el proceso espontáneo de zinc es oxidarse. Y más bien, el proceso espontáneo del cobre es a reducirse. O sea, él necesita ganar los electrones para convertirse en cobre y el cobre difícilmente se va a oxidar, la plata difícilmente se va a oxidar. Cuanto más positivo y más grande sea el potencial, mayor la facilidad para reducirse. O sea, de todos esos, ¿quién se reduce con mayor facilidad? El ion plata. Luego, ¿quién sigue? El ion cobre. Luego, ¿quién sigue? El ion hidrógeno. Y por último, el ion zinc. O sea, cuanto más grande sea esto, mayor es el potencial para la reducción. O sea, más fácilmente se reduce. Por ejemplo, si yo te digo, tú tienes un gran potencial para ingresar a la universidad, significa que posiblemente vas a ingresar rápido a la universidad. Pero si yo te digo, oye, en estos momentos tu potencial de ingreso no es mucho, entonces significa que por ahí de repente tendrías que esforzarte para incrementar tu potencial. En el caso de los elementos químicos no ocurre de que ellos van a aumentar o van a disminuir su potencial, porque el potencial ya está establecido y no hay otro que el potencial estándar que se mide frente al electrodo de hidrógeno, ¿ya? Entonces, chicos, ¿en qué nos habíamos quedado? En esto de acá, en analizar los potenciales estándar de reducción. Como te decía, lo que tú tienes que hacer es ordenar todo como si fuera una reducción, de mayor potencial de reducción a menor potencial de reducción, de mayor potencial a menor potencial de reducción. El que tiene mayor potencial de reducción es el que se reduce con mayor facilidad y el que tiene menor potencial de reducción es el que se reduce con mayor dificultad, ¿ya? Cuanto mayor sea el potencial de reducción, mayor es la facilidad para reducirse. Por esa razón, el ion plata se reduce más fácilmente que el ion cobre más fácilmente que el ion hidrógeno y el ion hidrógeno más fácilmente que el ion zinc, ¿ya? Ese viene a ser el orden. Y ahora con respecto a la oxidación es lo contrario, ¿no? El zinc se oxida más fácilmente que el hidrógeno se oxida más fácilmente que el cobre y el cobre más fácilmente que la plata. Te conviene tenerlo de esta manera porque teniéndolo de esta manera, tú de manera rápida vas a poder observar quién se oxida, quién se reduce, ¿ya? Rápidamente. Quién es oxidante y quién es reductor, ¿ya? Entonces, con respecto a la facilidad para la reducción, el ion plata se reduce con mayor facilidad, el ion zinc se reduce con menor facilidad. Con respecto a la facilidad para la oxidación, el zinc se oxida con mayor facilidad y él se oxida con menor facilidad, ¿ya? Entonces, esto viene a ser el orden, ¿ya? Aquí tú hablas de que el ion plata se reduce con mayor facilidad, por lo tanto, es el mejor agente oxidante. Si él se reduce con mayor facilidad, es el mejor agente oxidante. Y, en este caso, el zinc es el que se oxida con mayor facilidad, por lo tanto, es el mejor agente reductor. Si yo lo observo desde acá, yo puedo decir, mira, como el ion plata es el que más fácilmente se reduce, el ion plata puede oxidar al cobre, al hidrógeno y al zinc. El ion cobre puede oxidar al hidrógeno y puede oxidar al zinc, pero no puede oxidar a la plata. El ion hidrógeno puede oxidar al zinc, que es lo que acabamos de ver en el video, ¿no? Pero no puede oxidar al cobre y no puede oxidar a la plata. O sea, significa que los ácidos no pueden atacar al cobre ni tampoco pueden atacar a la plata. Y yo te reto a que tú lo hagas. Coge un poco de cable, ¿ya? Un poco de cable eléctrico, solamente ten el cobre y agrégalo en un ácido. Y vas a observar cómo no le va a pasar nada absolutamente al cobre. ¿Por qué? Porque el cobre no es atacado por los ácidos. Pero si tú haces lo mismo y dejas caer una barrita de zinc en ácido, sí va a pasar eso, porque acabamos de ver cómo el zinc reacciona de manera espontánea con el ácido. Entonces, esto te va a decir de una manera práctica quién oxida a quién y quién puede reducir a quién. Entonces, vuelvo a repetir, mira, ¿ya? De esta tablita,
El ion plata, al reducirse, puede oxidar al cobre, al hidrógeno y al zinc. El cobre puede oxidar al hidrógeno y al zinc, pero no puede oxidar a la plata, ¿ya? El ion hidrógeno, por ejemplo, en los ácidos, puede oxidar al zinc, lo desplaza, ¿ya? Y no lo puede hacer ni con el cobre ni con la plata. Que te dije como conclusión, el ion hidrógeno o los ácidos no atacan ni al cobre ni a la plata. Lo contrario, visto de este lado, el zinc, cuando se oxida, puede reducir al hidrógeno, al cobre y a la plata. El hidrógeno puede reducir al cobre y puede reducir a la plata. Por esa razón, cuando tú quieres recuperar cobre o quieres recuperar plata en estado puro, uno de los métodos es justamente pasarle una corriente de hidrógeno. Y cuando pasas una corriente de hidrógeno, el cobre se deposita como cobre metálico y el ion plata se deposita como plata metálica. Es uno de los métodos como para poder lograr obtener el cobre y la plata, ¿ya? Ahora, entonces, siendo así, yo quiero que me ayudes a responder lo que nosotros vamos a ver ahora. Ojo, importante. Te dicen acá, el ion plata puede oxidar al cobre. Chicos, ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Like o dislike? A ver, manda tu manito. Pon tu manito. ¿Like o dislike? ¿Qué dices? Dicen, ¿el ion plata puede oxidar al cobre? Chicos, ¿el ion plata puede oxidar al cobre, sí o no? Sí, claro, sí puede. ¿Por qué? Porque el ion plata, si lo va a oxidar es porque él se reduce y él se oxida. ¿Quién es el que se reduce con mayor facilidad aquí? El ion plata. Entonces, lo primero es like. El zinc, el ion zinc, es este de acá, puede oxidar al cobre. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? El ion zinc puede oxidar al cobre. ¿Sí o no? Vamos, chicos, rapidito. El ion zinc puede oxidar al cobre. ¿Sí o no? ¿Ah, sí o no? No, no puede. Dislike. ¿Dónde está? Dislike. ¿Por qué? Porque el zinc, en la plata, puede oxidar a él y a él. El cobre lo puede oxidar a ella, a él, el hidrógeno al zinc, ¿ya? Pero el zinc no puede oxidar a ninguno de ellos hacia arriba. Más bien, el zinc lo que podría es oxidar a cualquier metal, pero que esté por debajo de él. Por lo tanto, esto no. El cobre puede reducir al ion zinc, ¿verdadero o falso? El cobre, o sea, él puede reducir al ion zinc, ¿sí o no? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? No, es lo mismo que el caso anterior. Si el zinc lo va a oxidar al cobre, ¿correcto? Significa que él se va a reducir. No, el cobre no puede reducir al ion zinc. Lo estamos viendo de acá, ¿ya? O si quieres verlo de esta otra manera. El cobre se oxida o el zinc se oxida o se reduce con mayor dificultad que el ion cobre. Por lo tanto, eso no va a pasar, ¿ya? Chicos, el zinc puede reducir al ion plata. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Vamos, rapidito, chicos. El zinc puede reducir al ion plata. ¿Sí o no? Sí, sí puede. Mira, el zinc lo reduce a él, lo reduce a él y lo reduce a él. ¿Por qué? Porque el zinc acá se va a oxidar. O sea, lo que te está diciendo acá es que el zinc se oxida y puede reducir al ion plata. Sí, el zinc se oxida y puede reducir al ion plata. Eso es correcto. ¿Ya? El ion hidrógeno puede oxidar a la plata. El ion hidrógeno puede oxidar a la plata. Si el ion hidrógeno va a oxidar a la plata, significa que la plata se oxida y el hidrógeno se reduce. El hidrógeno se reduce, ¿ya? Y la plata se oxida. Te hago la pregunta, ¿el ion hidrógeno podrá oxidar a la plata? ¿El ion hidrógeno podrá atacar a la plata metálica? ¿Sí o no? ¿Qué tú dices? ¿El ion hidrógeno ataca a la plata? ¿Sí o no? No, el ion hidrógeno puede atacar al zinc, pero no puede atacar al cobre ni tampoco puede atacar a la plata. Entonces, ¿el ion hidrógeno puede atacar a la plata? No, no puede. Bueno, acá ya salió. ¿Ya? ¿El hidrógeno puede reducir al cobre, sí o no? Esto, el penúltimo. ¿El hidrógeno puede reducir al cobre, sí o no? ¿Qué tú dices? ¿El H2 puede reducir al cobre o no? Sí, claro. El ion hidrógeno puede reducir el cobre y puede reducir
a la plata. Por lo tanto, esto sí es correcto. Y me dicen, ¿el ion hidrógeno puede reducir al zinc más 2? No, el ion hidrógeno puede reducir al cobre y puede reducir a la plata, ¿ya? Pero no puede reducir al zinc más 2, ¿correcto? Lo que sí va a pasar es que el zinc va a reducir al hidrógeno y al cobre y a la plata, ¿ya? Esto se deduce de los potenciales de celda. Ahora, los potenciales estándar de reducción van a aparecer de esta manera, como estas tablas, ¿ya? Para hallar el potencial de una celda, se halla el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, ¿ya? Potencial del cátodo, de reducción del cátodo menos potencial del ánodo. Entonces, hay una vamos a decir, un método para poder obtener, ¿ya?, los potenciales de celda. Casi siempre en las preguntas del examen de admisión lo que te van a pedir es cuál es el potencial estándar de la celda. Así que vamos a dar vuelta en ese tipo de preguntas. Acá, por ejemplo, siempre te van a dar las reacciones de reducción. Date cuenta, el flúor se está reduciendo, el litio también se está reduciendo. Cuanto más positivo sea el potencial estándar de reducción, mayor es la facilidad para reducirse. Cuanto más negativo sea, significa que el proceso no es espontáneo en este sentido, pero más bien es espontáneo en el sentido contrario. Y todos se hacen en base a referencia al electrodo de hidrógeno. Punto importante, si tú te das cuenta, el flúor es la sustancia que tiene el potencial de reducción más alto. ¿Por qué? Porque tú acuérdate que el flúor en la tabla periódica es el elemento más. El flúor en la tabla periódica es el elemento más electronegativo. Por lo tanto, si él es el elemento más electronegativo, significa que es el que más fácilmente gana electrones y por lo tanto es la sustancia que se reduce con mayor facilidad o es el mejor agente oxidante. Y lo contrario ocurre, por ejemplo, con el litio, ¿ya? El litio, por ejemplo, es una sustancia que se reduce con gran dificultad y más bien lo de él es mayor facilidad para oxidarse, ¿ya? Entonces, esto viene a ser en el caso de los potenciales estándar de reducción. Ahora, punto muy importante. Cuando nosotros hicimos tabla periódica, medimos la capacidad de oxidación, la capacidad de reducción. Y yo recuerdo que cuando hicimos el tema, yo siempre se los comento a mis alumnos, ¿ya? Hay que tener cuidado cuando nosotros mencionamos alguna propiedad periódica porque las propiedades periódicas están amarradas. O sea, todo en química en realidad está amarrado. Yo no puedo hablar de una propiedad periódica así tan a la ligera como, por ejemplo, la facilidad para la oxidación, ¿ya? Típicamente, lo que te muestran en la tabla periódica es que la capacidad de oxidación, o sea, la capacidad para perder electrones, aumenta hacia la izquierda y hacia abajo. O sea, el que está más abajo debe tener mayor facilidad para perder electrones. Y la secuencia te lo mencionan, ¿por qué? Porque como el elemento es más grande, entonces pierden más fácilmente electrones. Pero eso no es del todo cierto. Y lo vemos acá. Por ejemplo, si vemos al litio y vemos al sodio, el litio está más arriba en la tabla periódica y el sodio está más abajo en la tabla periódica. Entonces, ¿quién debería tener mayor facilidad para oxidarse? En teoría, mayor facilidad para oxidarse debería ser el sodio, que está más abajo, pero vemos que no es así. El que tiene mayor facilidad para oxidarse es el litio, ¿no? A pesar de que él se encuentra más arriba en la tabla periódica y es más pequeño. Entonces, las propiedades periódicas como esta, la de la facilidad para oxidación o reducción, hay que tomarlas con bastante cuidado en el tema de tabla periódica. ¿Por qué? Porque aquí en celdas galvánicas vemos que eso no es del todo cierto. Y tampoco hay la necesidad de memorizar a estos potenciales. ¿Por qué? Porque hay tablas de infinitos potenciales de reducción, ¿ya? Y no podemos memorizarlos todos, ¿ya? Entonces, por esa razón es que tú ves que en las preguntas del examen de admisión típicamente no te van a presentar, ¿ya? La capacidad de oxidarse o de reducirse, tiene mejor oxidante, mejor reductor, en el capítulo de tabla periódica. ¿Por qué? Porque eso se analiza en este capítulo, en el capítulo de celdas galvánicas. Punto importante, cuanto más positivo sea el potencial estándar de reducción, mayor es la capacidad para reducirse. ¿Quién se reduce con mayor facilidad de todo este grupo? El flúor, ¿ya? Luego, otro punto importante. Negativo significa que no es espontáneo en ese sentido, pero es espontáneo en el sentido contrario. O sea, significa
que no es espontánea la reducción de litio, pero sí es espontánea su oxidación, ¿ya? Otro punto importante, el potencial estándar de reducción, al invertirlo, te va a dar el potencial estándar de oxidación y cambias el signo, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo acá, el potencial estándar de reducción de litio vale menos 3,05. Su potencial estándar de oxidación, ¿cuál será? 3,05 con signo positivo. Igual, para el caso del cloro, por ejemplo, ¿dónde está el cloro por acá? Aquí está, ¿ya? El cloro tiene un potencial estándar de reducción de más 1,36. Por lo tanto, el potencial de oxidación del cloruro de él será menos 1,36. ¿Ya? Y cuando tú multiplicas cualquiera de estos por cualquier factor, por cualquier parámetro, no afecta al potencial estándar de la celda. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, a este litio yo lo multiplico por 2, por 3, por 4, por 100, no hay problema. El potencial de la celda siempre va a ser el mismo. Potencial estándar de reducción, me refiero. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos nosotros para calcular el potencial estándar de las celdas? ¿Ya? Lo que tienes que hacer, chicos, esto es importantísimo. ¿Ya? Lo primero es ordenar los potenciales de mayor a menor. Si a mí me dicen, calcula el potencial estándar de la celda formada por estos pares, es clásico que te lo pongan así, ¿ya? Tú lo primero que tienes que hacer es ordenar estos potenciales de mayor a menor, ¿ya? ¿Quién es mayor? Mayor es el potencial de reducción del cobre o del hierro. ¿Quién es mayor? ¿El del cobre o el del hierro? Directo, está el ojo. El del cobre. Entonces, debo ordenarlo de mayor a menor. Entonces, lo primero es ordenar, ¿ya? Lo ordeno de mayor a menor. Como él tiene mayor potencial de reducción que él, entonces él se reduce con mayor facilidad y él se reduce con mayor dificultad. Como él se reduce más fácilmente, él debe ser el capo. Por lo tanto, ¿él cómo actúa? Él actúa como ánodo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene mayor potencial de reducción y él tiene menor potencial de reducción. Mira, lo único que he hecho nada más acá es ordenar mayor a menor, ¿ya? Lo segundo es hacer el cálculo, ¿no? ¿Cómo calculas tú el potencial estándar de la celda? Potencial de reducción del cátodo menos potencial de reducción del ánodo. O sea, a esto de acá le restas esto de acá, ¿ya? Si nosotros hacemos eso, diremos 0,34 le resto menos 0,44. ¿Cuánto me da esto? 0,78 voltios. Hasta ahí quedó cerrado tu problema, ¿ya? Profe, a mí me han enseñado en la academia que yo debo voltear la ecuación y todo eso. Ya, mira, eso es algo que haces tú de más, ¿ya? Si la pregunta específicamente te pide, haya el potencial de la celda, pregunta, ¿ya hallamos el potencial de la celda? ¿Sí o no? ¿Hemos hallado el potencial de la celda? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto vale el potencial de la celda? Más 0,78 voltios. Ya hemos cumplido con el objetivo. No tenemos que hacer más. Entonces simplemente reconoces al cátodo, reconoces al ánodo, cátodo menos ánodo, se acabó. Potencial de la celda, acá tienes tu respuesta, ¿ya? Pero, para saciar tu curiosidad, la otra forma también de cómo hacerlo, después de haber calculado esto de acá, es la siguiente. Primero, como ya reconociste el cátodo, escribes la reacción de reducción, ¿no? En el cátodo ocurre la reducción. Y como él es el ánodo, aquí va a ocurrir la oxidación. O sea, no va a ocurrir esto, va a ocurrir lo contrario. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esto lo debes invertir. Y cuando esto lo inviertes, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué pasa con su signo? ¿Se mantiene igual o cambia? ¿Qué pasa con su signo? ¿Se mantiene igual o cambia? Cuando lo inviertes. Cambia. Por lo tanto, si tú inviertes esto, esto se convierte de hierro a hierro más 2. Y si aquí era menos 0,44, aquí va a ser más 0,44, porque estás invirtiendo el proceso, ¿ya? Ahora, cuando tú haces esto y sumas las reacciones, ¿ya? Este cobre más este hierro da cobre y hierro acá. Este cobre más este hierro me da cobre y hierro acá. Los dos electrones con los dos electrones, chin chin se van, ¿ya? Y sumo los potenciales, ¿no? Solamente que en este caso, ajá, importante, esto no va a ser
un potencial de reducción, sino va a ser un potencial de, no se le va a llamar de reducción, sino se le va a llamar potencial de oxidación. ¿Por qué? Porque está ocurriendo en él una oxidación. Igual va a pasar por aquí, lo voy a llamar oxidación, y ahora volvemos nuevamente. Entonces, cuando tú haces eso, te va a salir exactamente la misma respuesta. No tiene por qué cambiar la respuesta. Solamente que lo que va a ocurrir es que ya no lo trabajas directamente con él, sino que suma las reacciones, suma los potenciales y obtienes el mismo valor numérico. Date cuenta, 0,78 en ambos casos. ¿Ya? Por ejemplo, veamos un siguiente caso. Te dicen, calcula el potencial estándar de la celda formada por estos pares. ¿Ya? Date cuenta, mira, a la izquierda, ¿a quién colocas? Al electrodo. ¿Quién va a la izquierda? ¿El ánodo o el cátodo? ¿Quién va a la izquierda? ¿Ánodo o cátodo? Oye, habla, ¿quién va a la izquierda? ¿Ánodo o cátodo? A la izquierda va el ánodo, a la derecha va el cátodo. Fíjate, ánodo y cátodo ambos son electrodos de grafito. ¿Y los electrodos de grafito qué tipo de electrodos son, chicos? ¿Activos o inertes? ¿Qué tipo de electrodos son? ¿Activos o inertes? Electrodos inertes, porque no participan en el proceso, simplemente van a ser la superficie para que ocurra la reacción. No va a haber en ellos un proceso químico, una reacción redox, simplemente van a ser las superficies donde pasa el proceso. Otro punto importante, mira, hierro más 2, hierro más 3 y acá hay una coma, no hay barrita. ¿Qué significa? Que el hierro más 2 y el hierro más 3 están en la misma solución, no hay un límite de fase, ¿ya? Por eso colocas una coma. Cuando ambos están en la misma fase, colocas una coma. Aquí el bromo está como líquido y aquí el bromo está como acuoso. Son diferentes. Una cosa es líquido y otra cosa es acuoso. Líquido, como su nombre lo dice, está en fase líquida pura y acuoso significa que está disuelto en agua. Y ahí sí hay un límite de fase, ¿ya? Y también hay puente salino, ¿ya? Ahora, chicos, lo primero que tienes que hacer es, ¿qué cosa? Reconocer al cátodo. Chicos, ¿esto está ordenado, sí o no? ¿Está ordenado de mayor a menor, sí o no? Respóndeme, ¿sí o no? ¿Está ordenado de mayor a menor, sí o no? Sí, él es mayor que él, entonces sí está ordenado. Entonces, lo primero es reconocer al cátodo. ¿Quién es el cátodo? El que tiene el mayor potencial de reducción. ¿Quién tiene mayor potencial de reducción? Él, porque él es mayor que él. Ah, chévere. Entonces, esto de acá es el mayor potencial de reducción. Entonces, él es el cátodo y él es el ánodo. Ya lo reconocí. Ya sé que el bromo, el electrodo de bromo, corresponde al cátodo y el electrodo de hierro corresponde al ánodo. Ahora, si me piden el potencial de la celda o fuerza electromotriz, que es lo mismo, ¿qué es lo que haces? Potencial del cátodo menos potencial del ánodo. ¿Cuánto vale el potencial del cátodo? 1,06. ¿Cuánto vale el potencial del ánodo? 0,77. Entonces, si yo quiero el potencial de la celda, a 1,06 le resto 0,77. ¿Y esto cuánto me va a dar? Me va a dar 0,29. ¿Ya? Entonces, con eso yo ya habría conseguido mi respuesta. Pero si yo quiero seguir avanzando, de acuerdo como te enseñan en la academia, por ejemplo, tú vas a decir, ah, bueno, como ya tengo aquí al cátodo lo mantengo tal cual, ¿ya? Esto es el cátodo. Pero como ya sé que él es el ánodo, ¿qué debo hacer? Debo invertir el proceso. Y cuando tú inviertes este proceso, este signo va a cambiar, deja de ser positivo y se convierte en negativo. Y como se convierte en negativo, adicionalmente, tú vas a tener que multiplicar por 2 para igualar la cantidad de electrones. Pregunta, cuando yo multiplique a esto por 2, ¿el potencial de la celda cambia o no cambia? ¿Sí o no? Cuando tú multipliques a esto por 2, por 3 o por 4, ¿este potencial cambia o no cambia? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? No va a cambiar, no va a cambiar. Entonces, tú lo tienes por acá. Multiplicamos por 2 para igualar la cantidad de electrones y el potencial de la celda no cambia, ¿ya? Pero, ojo, como acá, acá vamos a cambiar esto.
¿dónde está? Acá. Esto va a ser ya no 0,77, sino menos 0,77 porque estamos invirtiendo el signo. Y entonces, ahora sí. Ya. Entonces, menos 0,77. Si sumo ambos procesos, entonces el potencial de la celda también me da 0,29. Esto viene a ser el potencial estándar de la celda. Entonces, conclusión. Si nosotros queremos hallar el potencial de la celda, ¿qué hacemos? Primero reconocer al cátodo y luego hacer la resta. Cátodo menos ánodo como potenciales estándar de reducción para hallar el potencial de la celda. ¿Ya? Ahora, pilas que van a aparecer, celdas o pilas. Hay dos tipos de categorías de celdas o pilas, ¿ya? Las pilas primarias y las pilas secundarias. Las pilas primarias son aquellas que tienen un solo uso. Ejemplo, la pila de Leclanché, también llamada pila seca de Leclanché, ¿ya? Ustedes estas pilas las conocen, ¿ya? Las de una sola duración, las de menor duración, las más baratitas, ¿ya? Y si has roto una de estas pilas, tú sabes que en el centro vas a encontrar una barrita de carbón. ¿Han roto alguna vez una pila, cierto? La han destruido todo por completo, ¿sí o no? ¿Sí lo han hecho? ¿Sí? Dime que sí, ¿eh? Sí, muy bien, excelente, ya está. Yo también he tenido infancia. Entonces, mira, cuando tú haces eso, ¿ya? Rompes la pila, toda la desarmas por completo, si quieres, mira, y bien, ya se han hecho ese experimento. ¿Por qué? Porque lo que haces es, rompes la pila, por dentro sacas la barrita de carbón, ¿ya? Y el metal que te queda por fuera es zinc. Entonces, si tú quieres hacer el experimento que te mencioné hace un momento con el hidrógeno, con el ácido, lo que tú podrías hacer es, eso lo sacas, ¿ya? Luego, esa barrita de zinc, la cortas, la lavas bien, para que te quede bien limpiecita y que no tengas interferencia, y luego eso lo dejas caer en ácido. Y vas a ver cómo se empieza a liberar hidrógeno, ¿ya? Entonces, esa se llama pila seca de Leclanché. ¿Cómo funciona esa pila? El ánodo es el zinc que se encuentra aquí en el exterior. ¿Ya? Eso tiene una cubierta, pero acá está el zinc. E internamente tú vas a tener amonio, ¿ya? Vas a tener amonio acá, cloruro de amonio, y ese cloruro de amonio, al reducirse, forma amoníaco e hidrógeno, ¿ya? Esta pila genera un potencial de 1,6 voltios aproximadamente. La reacción neta es esta, ¿ya? El amonio reacciona con el zinc se oxida, el amonio se reduce para formar hidrógeno gaseoso, ¿ya? Pero acá hay dos puntos a tener en cuenta. Primero, tú utilizas una pasta de dióxido de manganeso. ¿Por qué razón? Porque el dióxido de manganeso reacciona con el hidrógeno para formar esta sustancia, ¿ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque si no, se genera hidrógeno gaseoso y ese hidrógeno gaseoso genera interferencia. Y adicionalmente es como si tuviera burbujitas de hidrógeno aquí en el interior. No va a dejar que el proceso sea eficiente, ¿ya? Y el otro punto es que el amoníaco, ¿ya? Que se genera, reacciona con el zinc con carga más 2 para formar este ion complejo. Eso evita de que la pila se polarice, que significa que pierda también eficiencia, ¿ya? O en todo caso, lo que ocurre típicamente es que se sulfata, ¿cierto? Cuando tú dejas las pilas dentro del aparatito, ¿no? Las pilas dices, oye, se terminó sulfatando, y es porque el proceso ocurrió, no hubo manera de cómo controlarlo, el circuito estaba cerrado, ¿no? Y se formó ese complejo que termina dañando el aparato eléctrico. Por eso nunca dejen las pilas dentro de los aparatos eléctricos porque se daña, ¿ya? No solamente la pila, sino también el aparatito eléctrico, ¿ya? Luego, entonces, esta es la pila seca de Leclanché. Esta tiene muy poca vida, ¿ya? Es más, son las más baratitas, tú las compras un par de días usado y eso, un día nada más usado y ya desapareció, ya no funciona para nada. Entonces, para eso tú utilizas mejor las pilas alcalinas, y las pilas alcalinas típicamente son estas, las de acá, ¿no? Tienen una duración mucho mayor. ¿Por qué razón? Porque ahora lo que va a ocurrir es que el zinc ya no va a reaccionar con el amonio o con el amoníaco, sino reacciona con una sustancia básica y eso le da mayor estabilidad y también más vida a las pilas.
¿no? Entonces, estos se llaman pilas alcalinas. Si tú comparas las pilas baratitas, las que típicamente tú compras, frente a las pilas alcalinas, estas pilas alcalinas duran más, ¿no? Tienen un tiempo de vida mayor. Para quienes utilizan de repente por ahí todavía en sus cámaras fotográficas, ¿no? Estas pilas tienen una mejor duración. Las pilas baratitas tú no las puedes utilizar en la cámara fotográfica. Las utilizas en la cámara fotográfica, un clic nada más y ya se polarizó la batería y ya no funciona. Por esa razón se deben utilizar este tipo de baterías que son más estables, ¿ya? Entonces, estas son las dos primeras. Pila primaria, ¿por qué? Porque tienen un solo uso. Se acaban y ya fue. Ya no puede volverlas a utilizar más, ¿ya? La otra batería es la batería de mercurio. Esas son las baterías de botón, ¿no? Las que están dentro de los relojes, ¿no? A veces las que están dentro de las balanzas, ¿ya? Estas baterías de botón son baterías que tienen mercurio en su composición, ¿ya? Y generan un potencial de 1,35 voltios. Son bastante duraderas, ¿no? Se pueden utilizar de repente en tu calculadora, así como la que ves aquí atrás, o la puedes utilizar de repente en tu reloj o en tu balanza, pero importante, una vez que se terminan esas baterías, tienes que disponerlas adecuadamente. ¿Por qué? Porque tiene mercurio. No se te ocurra abrirla, no se te ocurra destruirla. Esa batería la tienes y tienes que llevarla a un lugar especial o entregarla a la persona que te hace el cambio de la batería para que ella la disponga de manera adecuada. ¿Por qué? Porque el mercurio es muy contaminante, muy contaminante. Si bien es cierto, esta pila tiene mucha duración, mucha estabilidad, también es muy contaminante, ¿ya? Por eso no se debe arrojar a la basura ni a ningún otro lugar. Debe disponerse adecuadamente, ¿ya? Ahora, lo siguiente viene a ser una batería secundaria o una pila secundaria. Las anteriores las habíamos clasificado como pilas primarias, ¿ya? Porque tienen un solo uso. En cambio, el acumulador de plomo o batería es una pila secundaria. ¿Por qué? Porque tiene más de un uso, ¿ya? Se descarga y la puedes volver a recargar, ¿ya? Los acumuladores de plomo funcionan de la siguiente manera. Tienes plomo en ácido sulfúrico, ¿ya? Y te forma sulfato de plomo. Esta es la reacción de oxidación, ¿ya? Y vas a tener dióxido de plomo, que también reacciona con ácido sulfúrico, ¿ya? Para generarte sulfato de plomo y agua. La reacción global es esta que tú tienes aquí. El plomo con el dióxido de plomo, con el ácido sulfúrico, te genera sulfato de plomo y agua. El potencial de la celda vale 2 voltios. Si tú ves acá, tú vas a tener varios compartimentos, ¿sí? En cada compartimento tú vas a tener una barrita de plomo, ya mira, vas a tener esta plaquita, y esta plaquita tiene plomo y está cubierta de dióxido de plomo, ¿ya? Entonces, para evitar de que ellos entren en cortocircuito, tú típicamente vas a encontrar que ellos están separadas de superficies plásticas, ¿no? Si te has tenido la oportunidad de ver una batería o un acumulador de plomo, una batería de auto, y abrirla, en el interior van a existir estas hasta seis celdas, ¿ya? Como cada celda genera un potencial de 2 voltios entre un borne y el otro, ¿ya? El potencial de la celda que se genera es de 12 voltios, ¿ya? Ahora, este proceso es un proceso que ocurre directamente. Si va en este sentido, la batería se descarga, ¿ya? Porque hay un proceso que es de celda galvánica, que está generando electricidad. Entonces, cuando se descarga mi batería, yo lo que hago es el proceso opuesto. O sea, le doy electricidad y al darle electricidad, yo retomo mis productos que son el plomo y el dióxido de plomo. Si le voy a dar electricidad para retomar el proceso, a eso se le va a conocer con el nombre de electrólisis. Y nuevamente, una vez que se recarga, vuelve a funcionar. Profe, ¿significa que mi acumulador de plomo tiene vida eterna? No, no tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque cuanto más hagas el proceso de carga y recarga, se van formando lodos aquí dentro de cada compartimento y la celda entra en cortocircuito. Y a la larga tu batería se termina malogrando y tienes que reemplazarla por otra, ¿ya? Acumulador o batería de plomo, ¿ya? Habíamos dicho que este acumulador de plomo constaba de 6 celdas, ¿ya? Y en cada una de estas celdas tú ibas a encontrar al plomo, ¿ya? Que se encuentra impregnado de dióxido de plomo, ¿ya? La reacción es siempre con el ácido sulfúrico. Aquí en el interior hay ácido sulfúrico. Por eso cuando ustedes tengan una batería, ¿ya?
tengan curiosidad, nunca la desarmen, nunca traten de tocar el líquido que hay en el interior, porque ese líquido es ácido sulfúrico y es un líquido que es un ácido muy, muy corrosivo y bastante dañino. Así que la recomendación, chicos, no hacer para nada algo con este ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, la reacción en el ánodo es que el plomo se oxida, ¿ya? A formar sulfato de plomo, el dióxido de plomo se reduce, también sulfato de plomo, ¿ya? Y la reacción neta es la que tienes acá. En esta reacción ocurre la descarga de la batería. Cada una de estas celdas tiene un potencial de 2 voltios y como hay 6 celdas, típicamente una batería de este tipo te va a dar una diferencia de potencial de 12 voltios. Cuando la batería se descarga, tú la puedes volver a recargar, ¿no? Le aplicas electricidad y al proceso opuesto se le llama electrólisis. Eso ya lo hemos estudiado la semana anterior, en la clase anterior. Pero te había comentado de que esto no tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque conforme tú vas recargando la batería, como este dióxido de plomo se encuentra impregnado sobre esta lámina o sobre esta plaquita, va cayendo hacia el líquido, hacia el ácido sulfúrico, y va formando lodos y en algún momento hace cortocircuito y la batería deja de funcionar, se vuelve inservible y, bueno, tienes que disponerla también de manera adecuada porque todo lo que está en el interior, el plomo y el ácido sulfúrico, son sustancias muy contaminantes, ¿ya? Ahora, punto muy importante en el caso de la batería a tener en cuenta, ¿ya? Como el ácido siempre se va a consumir, ¿ya? Cuando reacciona con el plomo, cuando reacciona con el dióxido de plomo, una de las maneras de poder saber si la batería está todavía con carga o no está con carga es que tú coloques un densímetro en el interior, ¿ya? El densímetro, como su nombre lo dice, lo que va a medir es la densidad del ácido sulfúrico. Entonces, abres aquí este recipiente, metes el densímetro y si la densidad está dentro del rango de la batería, que supera el 1,3, si mal no recuerdo, entonces la batería está con carga. Pero si esa densidad baja de esos valores, ¿ya? Entonces la batería se está descargando y tienes que volverla a cargar. Otro punto importante es que la disminución de la temperatura, ¿ya? Hace que el líquido en el interior se vuelva más viscoso y por lo tanto no haya una correcta transferencia de electricidad. Por eso cuando hace bastante frío, el auto no quiere encender. Entonces lo dejas calentando para que avance mucho más rápidamente. ¿Y eso debido a qué? Debido a que la batería empieza a volverse menos operativa porque aumenta la viscosidad de los fluidos en el interior, ¿ya? Por eso se incrementa la temperatura y tiene una mejor eficiencia. Entonces, esta es la segunda batería, una batería o una pila secundaria porque puede utilizarse más de una vez, se descarga y se recarga. Igual que las baterías del celular. El celular también se descarga y tú lo vuelves a recargar, ¿ya? Esa también es una batería secundaria. Ahora, una batería que es muy importante, ¿ya? Y que es clásico de examen de admisión son las celdas de combustible o las celdas de combustión, ¿ya? Estas celdas de combustión se han vuelto muy de moda ahora, ¿ya? Porque te permiten generar electricidad de manera continua, ¿ya? Y permiten la combustión del hidrógeno y son muy, muy buenas para efectos del medio ambiente, no son contaminantes, ¿ya? Típicamente las baterías, ¿ya? O un automóvil tú lo haces funcionar con gasolina, con diésel, ¿no? O sea, cual sea el caso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Funcione con gasolina o funcione como un diésel, tú necesitas un motor. Y este motor lo que va a hacer es convertir la energía mecánica en energía eléctrica o en todo caso el proceso de combustión va a generar gases que van a mover los pistones y esa energía mecánica es la que hace que el automóvil se pueda mover. ¿Ya? Eso es cuando tú quemas el combustible y no es para nada eficiente porque la eficiencia en la combustión a lo mucho alcanzará el 40%, no alcanza más, hay demasiada pérdida de energía. Entonces, las celdas de combustión son celdas que han llegado ya para quedarse. O sea, créeme que esto ya es algo que va a ocurrir posiblemente, yo no lo viva ya cuando esté abuelito, pero ustedes sí,
ya van a poder vivirlo hacia adelante y tal vez las otras generaciones, los automóviles de hidrógeno, que ahora se están poniendo de moda. ¿Y eso cómo funciona? ¿Ya? El hidrógeno ingresa a un electrocatalizador, que es un ánodo, y el oxígeno ingresa también a otro electrocatalizador que funciona como un cátodo. ¿Ya? En el ánodo tú sabes que ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. Entonces, estos electrodos son en realidad electrocatalizadores, o sea, son sustancias que van a cumplir cierta función. Lo vamos a ver ahora a continuación. En el ánodo, ¿qué es lo que ocurre? El hidrógeno, fíjate acá, ingresa, ¿ya? Reacciona con, con una sustancia de medio básico para formar agua. Entonces, el producto que se va a generar aquí va a ser agua. Entonces, el hidrógeno forma agua. Los electrones salen desde acá porque hay una oxidación y estos electrones van hacia el otro lado, ¿ya? Y llegan hacia donde está el oxígeno y el oxígeno con el agua, y además 4 electrones, forman grupos OH y el proceso se vuelve cíclico. Entonces, mira, el proceso neto es que el hidrógeno reacciona con el oxígeno para formar agua, pero nunca, nunca, nunca entra en contacto el hidrógeno con el oxígeno. Y tú puedes aprovechar la electricidad que se genera para poder hacer que se mueva un automóvil. Entonces, esto es lo máximo que puede haber. ¿Por qué razón? En muchos lugares del mundo ya están funcionando los automóviles con celdas de hidrógeno. Y estas celdas de hidrógeno, ¿qué tienen en particular? Que el automóvil ya no va a necesitar motor. El motor tú lo necesitabas para quemar la gasolina, crear trabajo mecánico y hacer que el automóvil se mueva. Ahora no, si tú tienes una celda o una pila de hidrógeno, ya no necesitas el motor. Y si no necesitas el motor, además el automóvil se hace más liviano, se hace más eficiente. Al no tener motor, no tienes ruido, no tienes vibraciones, no tienes gases de emisión, gases que contaminan el ambiente, entonces se hace mucho, mucho más amigable con el medio ambiente estas celdas de hidrógeno. Entonces, profe, chévere, entonces todo transformémonos a celda de hidrógeno. No es tan fácil, ¿ya? No es tan fácil. Primero, ¿por qué? Porque no es tan sencillo producir hidrógeno, pero dado las preocupaciones con el medio ambiente, ahora ya se están realizando mucha más investigación para producir hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno que se genera actualmente, y esto es parte del examen de admisión, de repente en química aplicada o cultura general, hay 3 tipos de hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno gris, el hidrógeno azul y el hidrógeno verde, ¿ya? Esos son los que están de moda a nivel mundial. El gris, el azul y el verde. El hidrógeno gris es el que tú produces a partir de combustibles fósiles, o sea, a partir de petróleo. ¿Ya? Cuando tú produces hidrógeno a partir de petróleo a través de diversos procesos, entonces produces hidrógeno que se le llama hidrógeno gris. Profe, pero si tengo el petróleo, ¿por qué producir hidrógeno? Porque es mejor quemar hidrógeno que quemar hidrocarburos, porque si quemas hidrocarburos se genera mucha contaminación ambiental. Hidrógeno gris. Si produces el hidrógeno a partir del gas natural, como el gas natural de Camisea, se conoce como hidrógeno azul. Y ese hidrógeno azul también sirve para el mismo fin, pero como el gas natural es menos contaminante que el petróleo, entonces recibe otra denominación, hidrógeno azul. Y el otro hidrógeno es el hidrógeno verde, que es el hidrógeno que tú puedes producir por electrólisis a partir de energías renovables. Si tú eres capaz de producir hidrógeno a partir de energías renovables, a partir de electrólisis, entonces el hidrógeno es hidrógeno verde porque no provoca ningún tipo de emisiones ambientales, ningún tipo de contaminación. Y esto es uno de los procesos de investigación que más se da en la actualidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes, a partir de la energía solar, con los paneles solares, producir electricidad. La electricidad y el agua pueden producir hidrógeno por electrólisis y ese hidrógeno al final lo almacenas para poder emplearlo para los automóviles o para el uso que tú quieras. Eso se llama hidrógeno verde, cuando lo puedes producir a partir de energía renovable como las celdas fotovoltaicas, ¿ya? Entonces, esto ha llegado para quedarse, chicos. Y esto casi siempre viene en examen de admisión, la celda de combustión. ¿Por qué se le llama celda de combustión? Porque la reacción neta, la reacción global, es como si fuera la combustión del hidrógeno con el oxígeno para generar agua.
pero la realidad es que nunca, jamás entra en contacto el hidrógeno con el oxígeno. ¿Tiene muchas ventajas? Sí, tiene muchas ventajas, pero todavía necesita ser mejorado y reducirse el precio. Antes era prácticamente imposible pensar en el hidrógeno, pero actualmente ya se piensa en el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el petróleo se está acabando, porque existe mucha preocupación por el medio ambiente. ¿Qué es lo que tiene que mejorar? El proceso para producir hidrógeno y también mejorar los electrocatalizadores. ¿Por qué? Porque actualmente estos electrocatalizadores típicamente están hechos de platino, níquel o rodio. Y estas sustancias son sustancias, además de escasas, muy caras y tienen muy poca estabilidad. Entonces, cuando se encuentren electrocatalizadores que sean más estables, que sean más baratos y que tengan una vida mucho mayor, entonces ya podemos hablar de las celdas de hidrógeno. En muchos lugares del mundo ya están funcionando automóviles con celdas de hidrógeno, con hidrógeno puro o con celdas de combustión. ¿Ya? Ahora, otra forma de producir celdas de combustión es a partir de metano o a partir de propano, que también tienen el mismo funcionamiento, solamente que la celda de combustión funciona con hidrógeno y estas de acá funcionan con hidrocarburos como si fuera el metano o como si fuera el propano. Con cualquiera de ellos funciona. Por eso se conoce como celdas de combustión. Pero vuelvo a repetir, jamás entra en contacto el hidrógeno con el oxígeno o el combustible con el oxígeno. Por lo tanto, no hay pérdidas de energía en forma de calor, lo que sí ocurre en los automóviles. Punto importante. Las celdas de combustión no almacenan energía química. Acá no hay almacenamiento de energía como lo hay en las otras celdas. En las pilas, ¿ya? O de repente en el acumulador de plomo está la energía ahí almacenada y cuando se cierra el circuito se genera electricidad. Aquí no. Acá funciona simplemente como un motorcito. Ingresa el hidrógeno, ingresa el oxígeno, pasa por el electrocatalizador, se genera electricidad y puede funcionar lo que tú quieras hacer que funcione con la celda de hidrógeno. No almacena energía química, ¿ya? Todo es continuo. La eficiencia promedio del proceso es del 70%. En el caso de los motores de combustión, a lo mucho llega al 40% y hay mucha pérdida de energía, sobre todo en forma de calor y forma de energía mecánica, ¿ya? Las celdas de combustión, si tú tienes un automóvil funcionando con una celda de combustión o un equipo funcionando con una celda de combustión, primero, evitas el ruido, evitas vibraciones, evitas pérdidas de calor y reducen la contaminación térmica y la contaminación ambiental que producen los motores de combustión, como en los automóviles que tenemos actualmente. ¿Ya? Entonces, esto de acá es un gran avance que tengo la seguridad que lo veremos progresar de acá a algunos años. No va a pasar mucho tiempo. Para el 2030, 2040 ya tendremos prácticamente todo hecho a partir de ello. Parece mucho, pero ustedes lo van a vivir, ¿no? Sobre todo van a tener una adultez ya conviviendo con el hidrógeno, conviviendo con energías renovables, conviviendo con otro tipo de energía que no necesariamente es la del petróleo. ¿Ya? Bueno, ahora, otro punto importante es la corrosión. ¿Ya? La corrosión es un proceso que corresponde al deterioro de metales por un proceso electroquímico, por zonas galvánicas. Por ejemplo, mira, este barquito pobrecito está recontra oxidado y es porque el agua de mar, el agua salina, produce mucho efecto de corrosión. Y la corrosión no es otra cosa que un proceso que generado a través de una celda galvánica. Lo que ocurre, para que haya corrosión deben haber tres elementos, ¿ya? Los tres elementos para que haya corrosión del hierro es, obviamente, el hierro, el oxígeno y el agua. El hierro sufre una oxidación, ¿ya? Genera un potencial de 0,44 voltios. El oxígeno, que está disuelto en el agua típicamente, se reduce. Necesitas un medio ácido. Este medio ácido típicamente lo va a dar el dióxido de carbono que está disuelto en el aire y ese ácido, ese dióxido de carbono con el agua forma ácido carbónico y sirve de base para que el oxígeno reaccione con el hidrógeno y forme agua. El proceso global es este, ¿ya? El hierro con el oxígeno, medio ácido, genera agua más iones hierro. Estos iones hierro siguen reaccionando con el oxígeno y con el agua y forman esto que se conoce con el nombre de herrumbre u orín, ¿ya? Cuando tú, por ejemplo, ves esto de acá, esto marroncito, o lo que lo ves en los clavos, o esto que tú ves por acá, cuando un clavo está oxidado, tiene un color marroncito bien feito, ¿ya?
Eso viene a ser la herrumbre o el orín, que es una forma del óxido férrico hidratado, que puede tener diferentes cantidades de moléculas de agua de hidratación y por eso se le coloca aquí una X, ¿ya? Para evitar la corrosión, obviamente debo evitar alguno de ellos. Si no hay agua, no hay corrosión. Si no hay oxígeno, no hay corrosión. ¿De acuerdo? Por esa razón, para evitar la corrosión, se debe evitar ambientes húmedos, ¿ya? Por ejemplo, si se produce una pieza metálica, ustedes, de repente algunos de ustedes van a ser ingenieros mecánicos o van a trabajar en una planta industrial, cuando se producen piezas metálicas, lo que hacen es estas piezas metálicas guardarlas en grasa, ¿ya? Hasta que se produzca toda la pieza metálica. Por ejemplo, yo quiero armar algo dentro de una planta industrial, entonces tienes un torno que empieza a producir piezas metálicas que luego van a ser ensambladas. Pero esas piezas metálicas no pueden esperar a la intemperie, porque si se quedan a la intemperie se van a oxidar. Entonces, ¿qué hacen los operarios? Lo que hacen es sumergirlas en grasa. ¿Por qué? Porque la grasa evita el ingreso de oxígeno, evita el ingreso de agua y chévere, ya no hay corrosión. Y así lo puedes mantener bien hasta que la puedas utilizar nuevamente. Necesitas hierro, oxígeno y agua para que haya corrosión. Si no hay alguno de ellos, no hay corrosión, ¿ya? Es favorecido de medios ácidos. Cuanto mayor sea el medio ácido, mayor también es la corrosión, ¿ya? Y también es favorecido por electrolitos fuertes como las sales. Ya en muchos lugares del mundo en donde cae nieve se echa sales a las pistas para poder derretir la nieve y para poder liberarlo, pero al agregar sales a las pistas, ¿ya? Generan el efecto de aumentar la corrosión, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente la nieve, que es agua sólida, se va a convertir en líquido, se va a disolver con estas sales y va a favorecer el efecto de la corrosión, ¿ya? Ahora, la corrosión se hace más extensiva, ¿ya? Cuando tienes puntos de mayor tensión. Por ejemplo, en un clavito, ¿ya? Siempre es mayor la corrosión en la punta, en la cabeza. Y si tú doblas el clavito, ¿ya? El punto donde está la doblez, ahí es donde va a haber mayor corrosión o mayor formación de herrumbre. ¿Ya? Son puntos donde hay la mayor corrosión. ¿Ya? Entonces, esto es el proceso global de corrosión. ¿Cómo protegemos nosotros a las piezas metálicas de la corrosión? Primera forma, colocar pinturas, ¿ya? Las pinturas sirven como una lámina por encima del metal para evitar de que ingrese el oxígeno, ingrese el agua y que pueda haber corrosión. Por ejemplo, muchos de ustedes en casa pueden tener una puerta o una ventana metálica, ¿no? ¿Qué han hecho? Le han puesto pintura anticorrosiva, luego la han pintado con pintura sintética, ¿ya? Pero da el caso, y yo sé que les ha pasado, sobre todo los chicos que suelen ayudar más a papá a la hora de estar pintando, hacer nuestras labores, y las chicas también, ¿por qué no? Pongan mano a hacer eso de ahí, para hacer inclusión, para ser igualitarios, ¿ya? Y un día de estos, cojan un coso para poder rasguetear la pintura y se van a dar cuenta que hay zonas en donde ustedes tuvieron bastante cuidado en pintar, ¿eh? Pintaron, quedó bien bonito y todo, y tú tienes la pintura, pero como ves zona que está medio feíta, decides quitar la pintura de todo y cuando sacas la pintura ves que por dentro está oxidado y te preguntas, oye, pero ¿por qué está oxidado si yo le eché pintura aquí encima? La razón es que tú no puedes asegurar que eso sea 100% impermeable. Siempre va a haber porosidades y por esas porosidades ingresa el oxígeno, ingresa el agua y va haciendo corrosión por dentro. Y luego poco a poco, cuando se hincha el proceso por haberse corroído, la pintura también explota y por eso encuentras esos huequitos en la pintura de las puertas o de las ventanas que han sido pintadas, valga la redundancia, ¿ya? Otro método para evitar la corrosión es la pasivación, que significa agregar un ácido, ¿ya? Un ácido para formar una capa metálica. Profe, pero si yo le echo ácido, ¿voy a oxidarlo? No. Hay casos en donde tú agregas un ácido y se forma un óxido muy estable, y este óxido estable evita de que se pueda seguir dando la corrosión. Por ejemplo, si es que yo quiero transportar ácido sulfúrico dentro de un camión cisterna, obviamente, si le agrego un ácido diluido dentro del camión, con el movimiento del camión mientras va avanzando, va oxidando todo por dentro y ese camión no va a llegar. La cisterna no va a llegar porque el ácido va a terminar haciendo corrosión a todo por dentro. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú transportas un ácido que sea muy concentrado.
y el ácido concentrado va a crear un óxido por dentro que es muy estable y va a evitar de que siga la corrosión, no se descascara. Entonces, por esa razón, lo puedes transportar. A ese proceso se le conoce con el nombre de pasivación, ¿correcto? Luego lo que puedes hacer es utilizar aleaciones. Hay aleaciones que van a ser muy útiles para evitar la corrosión. Por ejemplo, una aleación de hierro y cromo se llama acero inoxidable. Por ejemplo, las hojas de afeitar, ¿no? Son de acero inoxidable, que son hojas que se hacen con hierro y con cromo para evitar justamente la oxidación, y como esos entran en contacto con la piel, puede provocar algún tipo de problema. Otra forma de evitar la corrosión es cubrir el metal con estaño, ¿ya? Lo que ocurre es que el estaño, ¿ya? En este caso, se oxida más fácilmente que el hierro, ¿no? O sea, el hierro tiene un potencial de reducción de 0,44 y el estaño tiene un potencial de oxidación de 0,14, ¿ya? Entonces, el de acá se reduce con mayor facilidad que él. O sea, si el estaño se reduce con mayor facilidad, significa que él se va a oxidar con más dificultad. Entonces, como el estaño se oxida con mayor dificultad, mientras tú tengas una capa de estaño, ¿ya? Mientras tengas una capa de estaño sobre el hierro, vas a proteger al hierro. Por ejemplo, lo que ocurre en estas latitas. Pero si en algún momento el estaño se daña, la parte metálica de encima, entonces la corrosión empieza a entrar y daña al metal. Por eso es que te dicen, cuando tú tienes estas latitas metálicas, si tú encuentras que está quiñada o encuentras golpeada, ya no consumas lo que está en el interior. Porque si tú tienes esa latita que está quiñada, es muy probable que haya perdido la protección para la oxidación y esté ocurriendo un proceso redox. Y ese proceso redox puede impactar al contenido de esa latita. Si es un alimento, con mucha más razón, hay que evitar consumir, ¿ya? Esa es la razón que te dicen. Cuando está golpeada una lata de conserva, ya no consumas lo que está en el interior, ¿ya? Otra forma de evitar la corrosión es recubrirlo con zinc. A este proceso se llama galvanizado. Este proceso es un proceso mucho más útil que el proceso con el estaño. ¿Por qué? Porque si tú recubres con el estaño, el metal va a quedar protegido siempre y cuando la capa de estaño esté ahí. Pero si la capa de estaño sale, entonces la corrosión empieza a atacar al hierro y eso se malogra. En cambio acá no. Aquí en el recubrimiento con zinc, lo que ocurre es que el zinc es una sustancia que se oxida con gran facilidad. Entonces, si tú recubres con zinc, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? La corrosión ataca al zinc hasta que la última partícula de zinc quede sobre el hierro. Y cuando eso pase, recién la corrosión empieza a atacar al hierro. Esa es la gran diferencia del galvanizado respecto al recubrimiento con estaño. Que el estaño, si se malogra la cubierta, va a seguir atacando al hierro, pero en el caso del zinc, no. El zinc tiene que acabarse por completo para que pueda atacar al hierro, ¿ya? Ahora, una forma más importante de poder proteger de la corrosión es a través de la protección catódica, utilizando ánodos de sacrificio, ¿ya? En este caso particular, lo que tú tienes es, por ejemplo, un tanque enterrado, ¿ya? Si este tanque enterrado es un tanque metálico, un tanque de hierro, obviamente la corrosión lo va a destruir. Entonces, ¿qué haces? Tú conectas este tanque metálico a través de un conductor, obviamente, con un metal que se oxide con mayor facilidad, ¿ya? Ejemplo, el zinc, el magnesio o el aluminio. Lo conectas directamente, o sea, un cable que conecte con el zinc, el magnesio o el aluminio. Entonces, como tú lo has conectado, ¿ya? Esta sustancia empieza a ser la parte anódica y esta viene a ser la parte catódica, ¿ya? Entonces, el hierro se convierte en cátodo y él se convierte en ánodo. Por eso se le conoce con el nombre de ánodo de sacrificio. ¿Por qué? Porque tú sacrificas la corrosión de este metal, el zinc, el magnesio o el aluminio, que son relativamente baratos, para proteger al hierro. Y como él es el ánodo, entonces el hierro se convierte en cátodo. Por eso al método se le conoce con el nombre de protección catódica, utilizando ánodos de sacrificio. Vuelvo a repetir, para poder proteger a este tanque metálico de hierro, lo que haces es conectarlo a
al zinc, magnesio o aluminio. Y cuando los conectas de esa manera, él se convierte en la zona anódica y él en la zona catódica. Por eso se llama protección catódica y utilizas ánodos de sacrificio. ¿Dónde utilizas mucho esto? Por ejemplo, en las cubiertas de los barcos. Esto vino en el último examen de admisión UNI, el uso de zinques, ¿ya? Los zinques vienen a ser placas metálicas típicamente de zinc, ¿ya? Que tú colocas en la cubierta de los barcos. Como la cubierta de los barcos está hecha de hierro, entonces tú colocas el zinc para que la corrosión ataque al zinc y no ataque al hierro. Él se convierte en la zona anódica y la cubierta del barco se convierte en la zona catódica. Entonces, haces una protección catódica utilizando un ánodo de sacrificio, ¿ya? Entonces, esos son los métodos para proteger a las superficies metálicas de la corrosión. Entonces, pregunta número 1. Necesito su participación, chicos, ¿ya? A ver, pregunta 1. Te dice, señale verdadero o falso según corresponda respecto al fenómeno de la electroquímica. Primero, estudia procesos donde están involucrados reacciones redox. ¿Verdadero o falso? Rapidito, no demoren mucho. Verdadero. Muy bien, Paloma, perfecto. Gabriel, perfecto, todos. Muy bien, qué bueno, Paloma, me alegro que estés participando. Entonces, estudia procesos donde están involucrados reacciones redox. Yes, correcto. En las reacciones redox hay cambios del estado de oxidación. ¿Verdadero o falso? Rapidito, ¿verdadero o falso? En las reacciones redox, ¿hay cambios en el estado de oxidación? Sí, verdadero. Hay cambios en el estado de oxidación. Por eso se le llama oxidación o se le llama reducción. Siguiente, dice, las reacciones redox implican semireacciones de oxidación, pérdida de electrones, y de reducción, ganancia de electrones. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Excelente, chicos, verdadero. Por lo tanto, en este caso, todos son verdaderos. Muy bien, excelente. Muy bien, Rubén, Justin, Paloma. Entonces, verdadero, 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 alternativa, la letra C. Esa es tu respuesta. Siguiente. El potencial de óxido-reducción mide la fuerza o tendencia de una especie a oxidarse o a reducirse. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? El potencial de óxido-reducción mide la fuerza o tendencia de una especie a oxidarse o a reducirse. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Claro, verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes un potencial de reducción alto, significa que la sustancia se va a reducir fácilmente. Si una sustancia tiene un potencial de reducción bajo, significa que no se va a reducir con gran facilidad. Cuando los coeficientes estequiométricos de una semireacción de óxido-reducción varían, el valor del potencial cambia. O sea, si yo tengo una semireacción y lo multiplico por un factor, ¿el potencial cambia o se mantiene? ¿Cambia o se mantiene? Falso, excelente, Rubén, no cambia. O sea, tú puedes multiplicar por 1, por 2, por 3, por 1000, por lo que quieras. Tú puedes multiplicar a ese potencial y no va a cambiar. Por lo tanto, esa alternativa es falsa. Siguiente. Un proceso de oxidación tiene lugar cuando hay una especie susceptible de captar electrones y por lo tanto de reducirse. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? O sea, lo que te están diciendo, para que haya oxidación tiene que haber reducción. ¿Sí o no? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Claro, obvio. No puede haber oxidación solo ni reducción solo. Si yo me voy a oxidar y voy a perder electrones, necesariamente debe haber otra sustancia capaz de recibir esos electrones y de reducirse. Por lo tanto, eso de ahí es verdadero. El electrodo en el que se produce la semireacción de oxidación se llama cátodo. Al ojo, chicos, eso lo hemos repetido hasta el hartazgo. ¿Sí? El electrodo donde ocurre la oxidación se llama cátodo. ¿Eso es cierto o falsa? ¿Verdadera o falsa? ¿Qué tú dices? ¿El electrodo donde ocurre la oxidación se llama cátodo, sí o no? No, claro. Vocal, vocal, consonante, consonante. En el ánodo la oxidación, en el cátodo la reducción. Entonces, esa alternativa es falsa, incorrecta, mala. Entonces te dicen, ¿cuáles son las alternativas correctas? Correcta sería 1 y 3. Alternativa a la letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Muy bien, chicos. Perfecto. Gracias por participar. Siguiente. Dice, una oxidación es un proceso donde necesariamente interviene oxígeno. Chicos, una oxidación debe tener oxígeno, ¿sí o no? No, no debe tener oxígeno necesariamente. Antiguamente sí se utilizaba ese concepto, ¿ya? Para que haya oxidación, oxígeno, para que haya reducción de hidrógeno, pero actualmente no. Oxidación, pérdida de electrones, ganancia de electrones es una reducción, ¿ya? Entonces, falsa. El valor del potencial de reducción expresa cuantitativamente la tendencia de una determinada especie a ganar protones. ¿Qué tú dices?
¿El valor del potencial de reducción te habla de la capacidad de ganar protones? ¿Ah? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? En una reacción redox, ¿hay ganancia o pérdida de protones? No, hay ganancia o pérdida de electrones. Por lo tanto, esa alternativa es falsa, incorrecta, mala. Dice, el potencial estándar de reducción mide la fuerza con que una sustancia gana electrones. Chicos, si una sustancia gana electrones, ¿qué le pasa? ¿Se oxida o se reduce? Si una sustancia gana electrones, ¿se oxida o se reduce? Si gana electrones, ¿qué pasa? ¿Se oxida o se reduce? ¿Se reduce? Entonces, el potencial estándar de reducción mide la fuerza con que una sustancia se reduce. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque el potencial estándar de reducción me va a decir cuán fácilmente una sustancia se oxida o en este caso se reduce, porque es potencial estándar de reducción. Si fuera potencial estándar de oxidación, me va a decir cuán fácilmente una sustancia se oxida. Por lo tanto, esto sería verdadero. Sería falsa, falsa, verdadero, alternativa a la letra C. Tu respuesta. Siguiente pregunta. Señale verdadero o falso según corresponda respecto a los potenciales de reducción. Primero, el potencial de una especie se obtiene comparando su tendencia a intercambiar electrones frente a un patrón que se llama electrodo normal de hidrógeno. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? Vamos chicos, ustedes pueden. ¿Cómo yo puedo saber los potenciales de un electrodo? ¿Con quién lo comparo? Con el electrodo de hidrógeno, ¿cierto? Entonces lo primero, ¿verdadero o falso? Muy bien, Rubén, perfecto. Lo primero es verdadero. Tú lo comparas frente al electrodo de hidrógeno. Dice, si una especie tiene mayor tendencia a reducirse que el ion hidrógeno, se le asigna un potencial positivo. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Si una sustancia se oxida con mayor facilidad que el hidrógeno, ¿su potencial cómo será? ¿Posi o nega? ¿Qué significa positivo? Positivo significa que es espontáneo. Negativo significa que no es espontáneo en ese sentido, pero es espontáneo en el sentido contrario. Entonces, si una especie tiene una mayor tendencia a reducirse que el hidrógeno, ¿cuál es el potencial del hidrógeno? Ha dicho esto. ¿Cuánto vale el potencial estándar del hidrógeno? Excelente, 0 voltios. Entonces, obvio, si el hidrógeno es mi referencia y es 0 voltios y alguien tiene un potencial de reducción positivo, significa que se reduce con mayor facilidad respecto al hidrógeno. Entonces, verdadero. Si una especie tiene una fuerte tendencia a reducirse, se dice que es un oxidante fuerte. ¿Verdadero o falso? Esto lo hemos visto un montón. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Si una especie tiene una alta tendencia a reducirse, se dice que es un oxidante fuerte. ¿Sí o no? Vamos chicos, ¿qué dicen? ¿Ah? ¿Sí o no? Claro, el que se reduce es un oxidante y el que se oxida es un reductor. Por lo tanto, si yo tengo una alta tendencia a la reducción, soy un oxidante fuerte. Si yo tengo una alta tendencia a la oxidación, soy un reductor fuerte. En este caso, ¿qué te dice la premisa? Si una especie tiene una fuerte tendencia a reducirse, se dice que es un oxidante fuerte. Yes, correcto, verdadero. Entonces, ¿qué marcas acá? Verdadero, 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 todos son verdaderos. Siguiente. Dado los siguientes potenciales estándar de reducción, señale el orden creciente de su fuerza oxidante. ¿Te acuerdas cuál era el método para hacer esto? Primero lo que tenías que hacer es ordenar de mayor a menor. Chicos, ¿esto está ordenado? ¿Sí o no? Dime sí o no. ¿Está ordenado? ¿Sí o no? Oye, habla. ¿Está ordenado o no? No, no está ordenado, ¿no? ¿Qué debo hacer? Ordenarlo de mayor a menor, ¿ya? Entonces, ordenemos. Si ordenemos, ¿quién va a ir primero? ¿Zinc, plomo o hierro? Te creo. ¿Quién va arriba? ¿Zinc, plomo o hierro? El plomo. Muy bien, Gabriel. ¿Por qué? Porque de estos tres numeritos, el mayor es menos 0,13, ¿no? Entonces, primero debería ir el plomo, ¿ya? Entonces, ordenemos. Primero ordenamos. Si ordenamos esto, ¿cómo sería? Sería el plomo va primero, luego el hierro y luego va el zinc. ¿Por qué? Porque el potencial de él vale menos 0,13, menos 0,44 y menos 0,76. Lo ordenas de mayor a menor. Y luego, con toda la maldad del mundo, dices, ah, bueno, como él tiene un mayor potencial de reducción, él se reduce con mayor facilidad y él se reduce con mayor dificultad. Por lo tanto, se reduce más fácilmente, se reduce con mayor dificultad. Entonces, si yo quiero ver
¿Cuál es la facilidad como fuerza oxidante? Digo, el plomo se reduce más fácilmente que el hierro y el hierro más fácilmente que el zinc. Por lo tanto, él es el que se reduce con mayor facilidad y por lo tanto también es el mejor oxidante. Acuérdate, el que se reduce es el agente oxidante y el que se oxida es el agente reductor. ¿Ya? Entonces, ¿qué marcarías aquí como respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Vamos, lúcete. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿La letra? Oye, plomo mayor que hierro, mayor que zinc. ¿Cuál es tu respuesta? ¿La letra? Claro, esa sería tu respuesta.